La entrevista semiestructurada es una técnica de recolección de información cualitativa basada en el diálogo entre el investigador y el investigado. Es utilizada en ciencias como la psicología, la comunicación, la sociología y, en el caso que nos asiste, la educación. El instrumento que utiliza es la guía de preguntas previamente establecidas, pero con flexibilidad para profundizar en su respuesta o generar nuevas líneas de interés. Busca obtener información confiable y contextualizada, detallada, sobre experiencias, significados y percepciones que los participantes atribuyen al tema de estudio. Dentro de una atmósfera interactiva, esto quiere decir que hace su aporte aquí las técnicas interactivas que permiten que haya menos rigidez en la entrevista y mucha más rigurosidad. Un ejemplo de ello son los genogramas que van acompañados de los cuestionarios. Un poco más de claridad sobre el concepto, queremos ejemplificarlo desde el diseño de un cuestionario, el cual vamos a utilizar en el proyecto de investigación el fortalecimiento del pensamiento geométrico en estudiantes de grado último por medio de los juegos grupales. Consideramos que la entrevista semi-estructurada brinda grandes aportes a este tipo de proyectos, ya que permite comprender un poco más las experiencias y las percepciones de actores participantes del proyecto, como lo pueden ser estudiantes y docentes, brindándonos una visión más amplia sobre el impacto que este tiene sobre este tipo de personas. A continuación, les daremos algunos elementos claves para tener en cuenta al momento de buscar implementar una entrevista semiestructurada. Continuamos hablando de la entrevista semiestructurada. Para este momento hablamos de las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de entrevistas. Es muy importante primero que realicemos una preparación. Antes de realizar una entrevista se deben definir claramente los objetivos de la entrevista en relación con la investigación. Debemos seleccionar, y es muy importante seleccionar a los estudiantes o a las personas que participarán de dicha entrevista con el fin de obtener diversidad de opiniones y experiencias. En un segundo momento, y es como la parte central de nuestra entrevista, hablaremos del desarrollo. Durante este desarrollo es crucial crear un ambiente de confianza y comodidad para que los estudiantes se sientan seguros y cómodos a la hora de compartir sus opiniones con el entrevistador. Y el entrevistador debe escuchar atentamente sus respuestas, hacer seguimiento y profundizar en los temas más relevantes, permitiendo que los estudiantes se expresen libremente. Es muy importante recordar que el lenguaje que debemos utilizar en este tipo de entrevistas, y más si estamos hablando de estudiantes, debe ser un lenguaje accesible que les permita a ellos comunicarse de manera fácil. En un tercer momento hablamos del registro, y es que para llevar un registro, un control, todas las entrevistas deben ser grabadas, ya sea en audio o video, pero recordemos que para realizar este tipo de grabaciones debemos contar con el permiso de tanto las personas que vamos a entrevistar, los estudiantes, como de sus padres en el caso de los menores de edad. ¿Para qué realizamos este tipo de grabaciones? Para posteriormente poder realizar la transcripción y el análisis de datos. También es importante que estemos tomando nota, ya sea durante la entrevista o posteriormente de realizada la entrevista, teniendo en cuenta las impresiones y observaciones más importantes que se dieron durante el desarrollo de la misma. Por último, tenemos un análisis, y es una vez transcritas las entrevistas se procederá al análisis de datos buscando patrones, temas emergentes y diferentes perspectivas en la respuesta de los estudiantes en relación con las categorías de análisis de su proyecto. El objetivo de una entrevista semiestructurada para Taylor y Bogdan es obtener información detallada de un tema en específico a partir de las experiencias, opiniones y percepciones de los entrevistados. Partiendo de este concepto,
El objetivo en nuestro ejercicio y en nuestra entrevista es explorar las experiencias de los estudiantes de séptimo grado con la implementación de juegos grupales para el aprendizaje de la geometría y su percepción sobre el impacto de estos juegos en su comprensión y motivación. Para la construcción de nuestra guía de preguntas de nuestra entrevista semiestructurada, nos basamos en varios autores como Steinhart Kerbel, Sven Brinkmann y Peyton, quienes proponen algunas categorías para la elaboración de preguntas en este tipo de entrevistas. Hay varios grupos de preguntas como las preguntas de apertura. En esta clase de preguntas buscamos generar confianza y dar contexto a la entrevista. Aquí proponemos preguntas como ¿qué te parecen las clases de matemáticas normalmente? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? El segundo grupo de preguntas son las preguntas claves. Estas preguntas permiten explorar el tema central, en este caso el juego y la geometría. Aquí se pueden proponer preguntas como ¿cómo te sientes cuando aprendes geometría a través de los juegos en comparación con otras formas de enseñanza? ¿Crees que los juegos te ayudan a entender mejor los temas de geometría y por qué? Preguntas de exploración y profundización. Con este tipo de preguntas buscamos obtener mayores detalles o aclarar respuestas. Algunos ejemplos de preguntas de este tipo son: cuando juegas con tus compañeros para aprender geometría, ¿cómo se organizan para resolver los problemas? Otro ejemplo sería: ¿te sientes más motivado o interesado en la geometría cuando aprendes a través de juegos? ¿Puedes explicar por qué? O, si pudieras cambiar algo de los juegos que usamos para aprender geometría, ¿qué cambiarías? También podemos usar preguntas sobre la interacción social y habilidades colaborativas. Este tipo de preguntas nos dan mayor claridad sobre la efectividad de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, ¿crees que jugar en grupo te ayuda a trabajar mejor con tus compañeros? ¿Por qué? ¿Has aprendido alguna forma de comunicarte mejor con tus compañeros jugando a estos juegos? ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Qué pasa cuando algún compañero en el grupo no está de acuerdo o no entiende algo durante el juego? ¿Cómo lo solucionan? Y también están las preguntas de cierre, que nos permiten recopilar ideas finales y llegar a reflexiones. Dos ejemplos de este tipo de preguntas son: en general, ¿te gustaría seguir aprendiendo geometría a través de juegos? ¿Por qué? ¿Hay algún otro comentario o idea que te gustaría compartir sobre el uso de juegos para aprender geometría? Como pudimos ver en el video, en la entrevista, este permite no solo recoger datos, sino la comprensión más humana y significativa de los fenómenos de estudio. Para finalizar, queremos extender la invitación a reflexionar sobre la importancia de escuchar y dar espacio a las narrativas de quienes son el corazón de nuestras investigaciones. En sus palabras y experiencias encontramos las claves para avanzar hacia una verdadera pedagogía de la transformación.